de estos amigos buscadores, está en Argentina y ha venido en más de una ocasión aquí en La Búsqueda. Se llama Carlos Alberto Yurchuk, sí, y hoy nos va a plantear pues una serie de casos que pueden tener una línea en común. Muy buenas, Carlos. Muy buenas, José Antonio, muy buenas, Yolanda. Como siempre digo, y no me canso de repetirlo, un placer poder compartir unos minutos en el programa de ustedes. Pues el placer es nuestro. Y bueno, ¿qué tema nos planteas hoy? Bueno, hoy quería hablar un poco sobre una parte o una faceta del llamado fenómeno OVNI, del tema OVNI, que son los casos de objetos triangulares. Estos son, dentro de la casuística OVNI mundial, son casos que quizás en cuanto a cantidad no sean demasiado, pero sí son muy llamativos. Y bueno, casos que algunos pues te han llegado por distintas vías, y algunos que incluso has podido investigar y hablar con el testimonio, ¿no? Sí, por ahí para los oyentes que digamos que no están muy al tanto sobre esta faceta del fenómeno, quizás los casos más famosos o los que tuvieron trascendencia a nivel mundial sobre los objetos triangulares sean los conocidos por la famosa oleada belga, ocurrida ya por los años 89 y 90. Seguramente más de un oyente habrá leído alguna vez en alguna revista, en algún portal de internet, sobre aquella famosa oleada, donde si bien no fueron los primeros casos de objetos triangulares, sí seguramente fueron los casos que tuvieron más trascendencia mediática, aunque irónicamente quizás la foto más llamativa de esa oleada, que seguramente más de un oyente conocerá, que es la de un objeto triangular con 3 luces en sus extremos y una en la parte central del mismo, esa famosa foto que fue portada de muchas revistas y de muchos portales de internet, que fue el emblema de la oleada bélgica, es una foto falsa, digamos, ¿no? Porque hace un par de años, allá por el 2011, el autor de la misma, una persona de nombre Patrick, reconoció ser el autor de esa foto, que fue un invento de él. No obstante, eso no significa que la oleada belga, que fue muy importante, haya sido falsa, digamos, todo lo contrario, fue una oleada muy, muy real, muy cierta. Pero bueno, irónicamente, como te decía, la foto emblema es una foto falsa. De todas formas, como te decía, en los casos de ovnis triangulares o de objetos triangulares se han reportado en todo el mundo, y por supuesto Argentina no fue y no es la excepción. Y bueno, tú has podido, como decía antes, tener en tu archivo de investigación varios de estos casos, ¿no? De hecho, has escrito incluso algún texto en varios sitios en referencia a estos ovnis triangulares, ¿no? Triángulos voladores sobre Argentina, ¿no? ¿Qué puedes destacar de estas investigaciones y de estos casos que te han llegado, lógicamente, y a ser de más cerca? Pues hay una oleada mundial en ese sentido en aquella época, pero tú has podido investigarlos en persona, ¿no? Así es. A lo largo, creo que a todos los que de alguna o de otra forma estamos relacionados con el tema OVNI, siempre nos han llegado, tarde o temprano llega algún reporte, algún caso de este tipo de objeto. Entonces a mí un poco me pasó eso, digamos, ¿no? A lo largo de todos estos años que estuve y que estoy involucrado de alguna forma con el tema OVNI, me han llegado más de una denuncia de casos de objetos triangulares y demás, y cuando uno los toma en forma aislada tal vez no signifique demasiado, pero cuando uno empieza a analizar la casuística, empieza a recopilar particularmente estos casos, va notando que son varios, por lo menos acá en Argentina, lo que uno ha podido recopilar. De hecho, alguna vez yo tenía un boletín en internet llamado El Fuego del Dragón, y allá por el año 2007, en la edición de mayo, hice una recopilación de 10 casos de este tipo, ¿no? De triángulos voladores acá en Argentina. Es importante destacar que muchos asocian este tipo de hechos o este tipo de naves a prototipos terrestres, digamos, ¿no? En muchos casos, inclusive en la oleada belga que comentábamos antes,
muchos escépticos o muchos analistas sostienen que este tipo de naves, de este tipo de objetos, son en realidad prototipos de aviones secretos, particularmente de Estados Unidos. Realmente uno no podría ahora afirmar 100% cuál es el origen de estas naves triangulares, pero sí es cierto que es posible que muchos de estos casos estén relacionados con prototipos terrestres. Y también quería mencionar de que cuando hablamos de triángulos voladores o de ovnis triangulares, no solamente estamos hablando de casos con este tipo de forma, o sea, triangular, sino también incluiría también aquellos casos donde el objeto tiene o los testigos describen un objeto en forma de boomerang, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es como, por ejemplo, ocurrió allá por el año, si mal no recuerdo, 97, allá en Estados Unidos, donde hubo un avistamiento de un objeto en forma de boomerang sobre Phoenix, que fue tuvo mucha trascendencia mediática y más de un oyente habrá visto en algún documental este caso, digamos, ¿no? Entonces los ovnis triangulares, los ovnis en forma de boomerang se podrían englobar dentro de los llamados ovnis triangulares, y que, como te decía, acá en Argentina no es la excepción. Hay muchos casos, y de hecho hay muchos casos sobre grandes ciudades. Inclusive, hoy te traje un audio de uno de estos hechos ocurridos sobre la misma ciudad de Buenos Aires. Es decir, así como ocurrió en Phoenix, así como ocurrió en Bélgica, también en la misma ciudad de Buenos Aires se dan este tipo de casos, y realmente, aunque parezca un poco loco, digamos, que se vean este tipo de objetos en una gran ciudad, pero es algo que realmente ocurre. Claro, y es que ocurre en el campo, pues hay, en este caso pues habría menos testigos. Y un hecho que antes has nombrado al sector escéptico, yo creo que según cómo es más sector negador que otra cosa, el testigo, que dicen que en muchos casos que miente. A ver, si el testigo está viendo algo en el cielo y no sabe lo que es, y en el caso que sea un prototipo, el testigo no está mintiendo cuando dice que está viendo un objeto volador no identificado para él, porque de hecho no sabe Carlos lo que está viendo, y por lo tanto el testigo, y muchísimos de ellos incluso pues superarían cualquier detector de mentiras, ¿no? Porque en realidad lo que han visto no lo conocen, ¿no? Y como me gustaría que explicaras algunos de estos casos para ilustrar lo que estás diciendo, ¿por dónde quieres empezar? No, si te parece, y a modo de ejemplo, uh-huh, podríamos mencionar este caso a propósito de que traje el audio, uh-huh, este caso de la ciudad de Buenos Aires. Insisto, es un hecho que ocurre y a riesgo de ser reiterativo, en la misma ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Una ciudad con millones de habitantes, donde puntualmente este hecho que vamos a escuchar ocurre allá por el año 99, precisamente el 3 de septiembre del año 99, alrededor de la medianoche, 23:40, 23:50. En aquel entonces, como para que se ubiquen los oyentes, hacía pocos días que había ocurrido una tragedia aérea muy importante acá en Argentina, que fue el accidente de un avión de LAPA, una línea aérea privada de Argentina, que el 31 de agosto, o sea, unos 4 días antes, había sufrido un accidente en el aeroparque de Ezeiza, que es el aeroparque de Buenos Aires. Por lo tanto, todos los vuelos que iban al aeroparque de Buenos Aires fueron desviados a Ezeiza, que es el aeropuerto internacional de Argentina, uh-huh, o de la ciudad de Buenos Aires. Entonces había un gran movimiento aéreo en ese entonces, en esos días, y en medio de todo este movimiento aéreo, precisamente el 3 de septiembre, dos hermanos, Esteban y Verónica, tengo los apellidos de los testigos y demás datos de los mismos, pero bueno, prefiero no darlos a conocer, solamente los llamaré por su nombre de pila, Esteban y Verónica. Estos dos hermanos tenían un departamento, vivían en un departamento en Buenos Aires y tenían una vista hacia el aeropuerto de Ezeiza. Da la situación de que Esteban era piloto
si bien en ese entonces apenas tenía 200 horas de vuelo, pero bueno, eso le da un pequeño plus con respecto a otros testigos, digamos, ¿no? Su experiencia, por más que sea pequeña, tenía conocimiento de aviación y demás, y como le gustaban mucho los aviones, se la pasaba observando hacia el aeropuerto de Ezeiza, aprovechando que había gran cantidad de actividad aérea, de movimientos de aviones. Y bueno, fue que esa noche de golpe observa un inmenso triángulo negro con 3 luces blancas en las puntas, casi igual a lo que se vio en la oleada belga que comentábamos antes. Y quizás lo más llamativo es que él le calcula unas dimensiones de aproximadamente unos 200 metros de lado, es decir, era realmente muy grande, me decía él, mucho más grande que un avión comercial, que un Boeing, por ejemplo, ¿no? Y lo otro a destacar de este avistamiento es que estaba relativamente bajo. Esa noche estaba nublada, había nubes, y las nubes se encontraban a unos 2.000 metros de altura, y este objeto en un momento estaba por debajo de la capa de nubes, o sea que él le calcula que en un momento este objeto estaría a unos 1.500 metros de altura, es decir, bastante bajo, insisto, más teniendo en cuenta que esto ocurre sobre la ciudad de Buenos Aires, y obviamente eso le llamó muchísimo la atención. Y bueno, en un momento el objeto va desapareciendo tras la capa de nube. Pero sería interesante que ahora los oyentes puedan escuchar una entrevista que yo le hice a él en su momento vía telefónica. Vale aclarar que esta entrevista está editada, digamos, la entrevista original dura mucho más tiempo. Acá hice una pequeña edición de unos 6 minutos, sacando las partes más importantes. Y también es importante destacar que esta entrevista era solamente una parte de otras entrevistas sobre este mismo hecho, digamos, ¿no? También entrevisté a la hermana. En su momento también Esteban me pasa datos para contactarme con el aeropuerto de Ezeiza para ver si podía llegar a algún tipo de información, algo que finalmente no se pudo lograr, digamos, en concreto no pude obtener ninguna información oficial si se había observado algo anómalo de esa noche, pero bueno, en esta entrevista también quiero mencionar de que es inédita para este programa porque nunca se dio a conocer. Como te decía antes, en algún momento hice alguna referencia en algún caso, en mi boletín de este caso, pero nunca di a conocer el audio de esta entrevista, así que es también exclusiva para En la Búsqueda. Pues bueno, si te parece bien, Carlos, vamos a escuchar la entrevista que realizas a Esteban, y yo creo que le va a servir a los amigos y amigas buscadores para ilustrar, ¿no?, el caso que estamos hablando. Quería también escuchar tu versión, especialmente como vos sos piloto y demás, como a ver qué fue, desde tu punto de vista, qué fue lo que vieron. Bueno, mirá, lo que yo vi fue precisamente un objeto volador no identificado, o sea, no digo que haya sido, o sea, no era nada convencional por el tamaño y primero que un avión no era por la posición que tuvo que haber adoptado para estar en esa forma, ¿viste? Porque era un triángulo y era muy, muy grande. Primero que era muy grande y a la distancia que estaba era grande. Yo calculo que ahora tenía unos 200 metros entre punta y punta. Y estaba a la altura de la vertical del aeropuerto de Ezeiza, habrá estado a unos 1.500 metros de altura. ¿Por qué te digo que no era un avión? Porque un avión, primero que de ese tamaño, no podría estar volando por esa zona. Aparte no hay un avión de ese tamaño todavía, no existe. Y aparte, para que sea un avión, si yo estoy viendo un triángulo desde acá, tendría que estar a 90 grados del piso, ¿lo voy a entender? Porque tiene luces en la punta de las alas y en la cola. Entonces, y un avión de ese tamaño, en esa posición, no puede estar por un principio aerodinámico, ¿no entendés? O sea que por eso descarté al principio que era un avión. Después otra cosa pensé que era un vuelo de formación. Pero tampoco se pueden hacer vuelos de formación a esa altura y en ese lugar, ¿viste? Por el tráfico que había ese día. Eso fue a la semana, sí, menos de la semana de que hubo el accidente acá en el centro. Entonces estaban todos los vuelos condensados en Ezeiza, así que sería imposible que haya un vuelo de formación por el tránsito aéreo que había en ese momento. Y aparte, por la velocidad que tenía, estaba casi estático, salvo por un pequeño movimiento tipo escalonado que hacía, ¿viste?
diagonal para arriba. Yo te digo lo que vi, yo vi 3 puntos, o sea, 3 luces, a unos 25-30 kilómetros más o menos, bien claras las luces. Mi hermana dice que pudo vislumbrar un poco más la forma y el color. Yo realmente no presté tanta atención. Y que hacía un movimiento escalonado, así tipo en diagonal para arriba, bastante medio lento, pero o sea, bien pronunciado, o sea, bien demarcado, ¿entendés? Veía que era tac, así. Y ese día había un techo de nube de unos 2000 metros, más o menos, calculo yo. Era bastante demarcado, no era total, era medio parcial, no estaba totalmente cubierto, pero en esa zona estaba cubierto, sí. Y bueno, lentamente fue desapareciendo, pero fueron unos segundos, habrán sido 10 segundos. Bueno. Pero yo de pedo lo vi, yo estaba viendo la tele, miro para atrás y empecé a mirar y me caí de culo cuando vi. Fui corriendo a ver y vamos a ver ahí. Y de boludo sacamos la cámara porque teníamos la cámara ahí al lado. Pero ni presté atención, viste cuando así la puta madre. Sí, suele pasar eso, que... La verdad me pasé toda la vida esperando ver un ovni y cuando vi dije, no, estoy corriendo a ver la puta, dije, el celular no puede ser. El objeto desaparece detrás de las nubes, digamos. Mira, empieza a desaparecer una punta detrás al entrar a la capa de nubes y ahí se esfuma todo. Puede ser que haya habido un poco de neblina bajo las nubes que no se haya visto por la oscuridad. Pero sí, básicamente sí, las nubes desaparecen. ¿El sonido? No, yo no sentí nada. ¿No te dio la sensación de que desapareció porque apagó las luces, no? Se fue fumando de a poco. Muy de a poco, o sea, fue algo así, un degradé, ¿viste? Así como se fue apagando. O sea, es el típico efecto de las luces cuando se van introduciendo las nubes. Viste que se van apagando pero lentamente. Sí. Ahora lo que me llama la atención es que una vez que entró la primera luz, se apagaron las 3 a la vez casi. Por eso extraña, o sea, yo supongo que habrá habido un poco de neblina o capaz un techo más bajo del nudo que no lo vi. Sí, por eso se aparecieron casi los 3 a la vez. A esa hora, a pesar de que era ya medianoche, había igual muchos vuelos, ¿no? Sí, porque estaban el 80% de los vuelos demorados estaban saliendo todo de golpe y eso hizo. Correcto. O sea que teóricamente mucha gente o pilotos tendría que haberlo visto. Claro, eso es lo que yo no entiendo, cómo encima estaba ahí, yo supongo que habrá estado muy próximo a la vertical de Seiza. Se lo tuvo que haber visto en algún otro lugar. Y por supuesto también el radar tendría que haberlo detectado. El radar tuvo que haber agarrado, pero de uno. El radar de Seiza. Porque eran muy grandes. Mirá que yo acá suelo ver las siluetas de los 747, de todo tipo de aviones comerciales que bajan en Ezeiza, que en un día, claro, se los ven. Y esto era, no te imaginas, muy grande. Era grande en serio. Encima ese día había buena visibilidad porque hubo un frente frío, entonces si bien había un techo de nubes, y bajo el techo de nubes estaba limpia la atmósfera, entonces se podía ver lejísimo. Se veían bien claras las luces, todo. Sí. Tengo una pregunta a nivel personal. ¿Vos hace cuánto que sos piloto? ¿Cuántas horas tenés de vuelo? Estoy cerca de las 200 horas de vuelo y soy piloto desde mediados del 97. Casi un poquito más, 2 años. Y bueno, Carlos, estamos hablando de un caso ocurrido el 3 de septiembre de 1999 en Buenos Aires, la hora aproximada las 12 menos 10 de la noche, ¿no? Exactamente. A riesgo, y reitero, de ser reiterativo, valga la redundancia, creo que insisto en destacar quizás los 3 puntos fundamentales de este hecho. Primero, que ocurrió en plena ciudad de Buenos Aires. Segundo, las dimensiones de los objetos. Estamos hablando, según calcula el testigo, obviamente que esto no es una medida subjetiva, pero bueno,
nos da la idea de que fue algo importante. Según el testigo, habla de unos 200 metros de lado, un objeto realmente grande, pero que también un poco se repite en otros casos, digamos, objetos triangulares de grandes dimensiones se han reportado en otros lugares. Y también el tercer punto a tener en cuenta es la altitud, ¿no? De que, según calcula el testigo, este objeto se encontraba por debajo del manto de nubes y a unos 1500 metros de altura. Creo que estos tres elementos hacen que, si bien el caso nunca tuvo trascendencia, porque realmente nunca se dio a conocer y no pude encontrar más testigos sobre este mismo hecho, a pesar de eso, creo que es un caso que, si bien no tuvo la trascendencia que tal vez hubiese merecido, sí lo considero un caso importante y que esperemos que algún día podamos saber realmente de qué se trató. Pero hay más casos porque se dan en Buenos Aires, pero por ejemplo en Villa Allende, en Córdoba, en el 89, en el 99, en Ranchos también en Buenos Aires y en el 99 también en Junín y en varios sitios más. Se han dado en los últimos tiempos, que estamos ya en el 2013, casos similares a estos que estoy comentando. Sí, cada tanto hay reportes de objetos triangulares. Antes de responderte puntualmente esa pregunta, permítame destacar un par de cosas más, ahora que lo mencionas. Aquel año 99 fue un año con varios reportes de objetos triangulares, e inclusive, como un poco lo mencionaste al pasar, también sobre la misma ciudad de Buenos Aires, en aquel año 99, más precisamente el 24 de enero del 99, tenemos otra denuncia de un objeto triangular, también de noche, 22:45, donde un testigo de apellido Sábato, Ángel Gabriel Sábato, esta vez lo nombro porque es un testigo que dio su nombre en un diario y demás, o sea que fue conocido en su momento. También observa desde su departamento, ubicado en un quinto piso, varios objetos tipo ovnis y una en forma de habano, digamos, ¿no? Y otro objeto que con forma triangular. Es decir, en una misma noche observó varios objetos, incluyendo un habano, que serían los típicos, o lo que se conoce como nave madre dentro del tema OVNI, y también uno triangular. Es decir, que sobre Buenos Aires se han visto muchas veces objetos triangulares, y particularmente aquel año 99 en Buenos Aires y en Argentina en general fue un año, no digo de oleada ovni triangular, pero sí que un año que hubo varios casos llamativos de objetos triangulares, y particularmente sobre Buenos Aires. Actualmente, ahora sí, volviendo a tu pregunta, actualmente en la zona oeste de Buenos Aires, o lo que sería el Gran Buenos Aires Oeste, hay gente que denuncia casi diariamente o muy periódicamente el avistamiento de objetos triangulares. El inconveniente, o lo que hay que tener en cuenta, es que este tipo de morfología es muy factible de ser confundida con los aviones comerciales que comúnmente sobrevuelan esa zona, digamos, ¿no? ¿A qué apunto? Es muy común. Muchísimas veces hemos recibido denuncias de objetos triangulares o de avistamientos de que en tal zona se ven ovnis triangulares u objetos triangulares, y cuando uno va al lugar lo que descubre es que en realidad lo que están viendo o filmando son simplemente aviones comerciales que vienen de frente con las luces, con la luz frontal, digamos, que normalmente tienen encendida, más las luces en las alas y demás, lo cual a un observador no muy familiarizado con los aviones lo lleva a confundirse, digamos, ¿no? Y a creer que está viendo un ovni triangular, cuando realmente lo que está viendo es simplemente un avión que viene de frente. La zona oeste de Gran Buenos Aires es un corredor aéreo muy importante para la aviación comercial, entonces todas las noches pasan aviones y es muy común recibir este tipo de denuncias. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto, digamos, ¿no? Si bien es cierto, con un poco para ir resumiendo tu pregunta, que hay
gran cantidad actualmente de denuncias de objetos triangulares o de ovnis triangulares, en realidad habría que analizar caso por caso, porque me atrevería a decir que muchos de estos casos son en realidad confusiones. Siempre dejo una ventana abierta, un pequeño margen, no sé, 5%, por dar una cifra, donde quizás hay casos que no tienen en principio una explicación convencional, pero lamentablemente con este tipo de morfología se da mucho la confusión. Y lo que, claro, es muy difícil en ese sentido, Carlos. Hay gente que ve eso en el cielo, que no sabe identificarlo, y que toda su vida está con que ha visto realmente pues una nave que no es de este mundo, ¿no? Pero claro, lógicamente, como tú dices, hay que investigar caso por caso, porque si no es muy difícil saber diferenciar una cosa de otra. No se puede englobar todo lo que se vio en 1999 en enero en Argentina, porque se ha descubierto que puede ser que sea un avión. No todo lo que se vio tiene que ser un avión. O sea, hasta el día de hoy esa pauta a la hora de investigar no se sigue. Sí, y digamos, ya de por sí el fenómeno ovni o el tema ovni es muy difícil para investigar, a pesar de que hay mucha gente que de alguna forma está investigando el tema, pero no es muy difícil poder investigarlo en sí, por lo evasivo que es, y por la gran cantidad de confusiones que hay. Y particularmente, como decía antes, con estos objetos triangulares es más factible que haya confusión, porque es fácil confundir un avión comercial de noche que viene de frente con un objeto o un ovni triangular. Si me permitís, un poco como la frutillita del postre, y para que veas a veces lo extraño, lo enigmático o lo irreal que es este tema, más allá de los objetos triangulares, más allá de los objetos en forma de boomerang. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que en Victoria, que es una ciudad que está en la provincia de Entre Ríos, acá en Argentina, una ciudad donde está el grupo Visión OVNI, que es un grupo muy importante de acá de Argentina, una ciudad donde se da mucha actividad relacionada con el tema OVNI. Una vez un testigo ahí de Victoria describió el paso de un objeto que no era triangular, que no era en forma de boomerang, sino que era rectangular. Aunque parezca llamativo, aunque parezca aunque parezca una broma, era un objeto en forma rectangular, según el testigo, que era imagínense el oyente, un rectángulo con 4 luces en cada una de las esquinas, o sea, una luz en cada una de las esquinas, y era un objeto oscuro que se desplazaba lentamente sobre el cielo de Victoria, y que casualmente la descripción que hacía del testigo coincidía con una vieja foto que hay dando vuelta por la red, por internet, creo que fue acá en Estados Unidos, no recuerdo ahora el lugar exacto, de un objeto de este tipo, rectangular. Es decir, el tema da para mucho, y la morfología, particularmente de las naves, no es ya solamente el famoso plato volador o el típico plato volador que uno conoce de la década del 50, sino que es como que con el tiempo han aparecido, o los testigos describen otras morfologías, y que van a formatos tan extraños como puede ser un rectángulo. Claro, y eso pues hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no?, a la hora de intentar un poco descifrar, ¿no?, el enigma que es el fenómeno OVNI. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Yurchuk, por estar aquí, por ilustrarnos con esos casos, por esa grabación a ese testigo, a Esteban. Y bueno, próximamente pues nos gustaría tenerte aquí de nuevo para que nos vayas también comentando nuevos casos que has investigado en su momento o que estás investigando. Pues hasta la próxima, Carlos. Bueno, José Antonio, te envío un fuerte abrazo desde Argentina, un fuerte abrazo para Yolanda, y como siempre digo, a tus órdenes para lo que necesiten. Pues hasta la próxima.